Hola familia, ¿cómo están? Es un privilegio para mí compartir hoy lo que Dios ha hablado a través de nuestro tiempo con Dios. Yo soy Fernando Ruiz, para los que no me conocen, y hoy te quiero recordar que es importante que tú también escribas en los comentarios abajo de este video lo que Dios habló a tu vida a través del tiempo con Dios, para que juntos podamos crecer y conocer más de la palabra. El título de hoy es Rechazo a la autoridad. Hoy miércoles 9 de marzo estaremos leyendo Lucas 20 del 1 al 8. Y dice así: Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí Jesús nos da un gran ejemplo. Primero, de cómo no cae en la trampa que los fariseos y los escribas querían tenderle a él, porque sabían de que al hacerle esta pregunta, si Jesús decía con la autoridad de ser el Hijo de Dios, seguramente lo hubieran acusado de blasfemar en contra de Dios, y la justicia judía lo hubiera juzgado. Pero Jesús, en su amplia sabiduría, les responde con otra pregunta y les pregunta acerca del ministerio de Juan, y les dice si es del cielo o de los hombres, sabiendo de que sin importar la respuesta que les den, ellos van a ser los que queden mal. Y también nos da otra enseñanza, y creo que muchas veces al leer estos pasajes no analizamos o no estudiamos tan a profundidad la forma de pensar de los escribas y de los fariseos que cuestionan a Jesús. Y es como muchas veces nosotros, sin darnos cuenta como cristianos, tenemos esa misma actitud de criticar o de cuestionar esas cosas que no entendemos. Muchas veces creemos que ciertas cosas no pueden ser de Dios simplemente porque en nuestra mente no hallamos una explicación, y entonces simplemente, como no ha venido esa revelación a nuestro espíritu, automáticamente descartamos que eso pueda ser de Dios. Pero lo que creo que Dios nos quiere enseñar en estos pasajes es de que nosotros debemos de abrir nuestro entendimiento y nuestra forma de pensar para no caer en esa religiosidad en la que cayeron los escribas y los fariseos al ver los milagros que Jesús hacía y las cosas que Jesús hacía, al decir: Él no puede ser de Dios, o esto no puede venir de Dios, simplemente porque yo no lo entiendo, mi razonamiento quizás no se puede explicar, o el razonamiento de ellos no se podía explicar las cosas que Jesús hacía, los milagros, las obras que Él hacía, no lo podían explicar, y por eso lo descartaban. Y muchas veces nosotros nos cuestionamos el obrar del Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas, y juzgamos el actuar de ciertas personas que son tomadas por el Espíritu Santo, porque en nuestro razonamiento humano no nos lo podemos explicar, no podemos entender cómo o por qué suceden estas cosas, sin ponernos a pensar que Dios, nuestro buen Dios, es un Dios creativo, y muchas veces Él obra de maneras distintas. Y creo que es una gran lección que nos deja Jesús aquí de cómo no nos debemos acostumbrar o pensar
y limitar a Dios de que Dios para hacer un milagro tiene que obrar de tal manera o solamente como yo pienso es la manera correcta de hacer las cosas, sino que tenemos que tener un entendimiento amplio y un espíritu de discernimiento para saber cuándo algo es de Dios y cuándo algo no. Y no limitarnos a juzgar todo simplemente porque yo no creo que eso es correcto o porque yo creo esta otra cosa, sino que tener una relación con Dios es lo que nos va a dar ese discernimiento para saber y tener ese entendimiento amplio y reconocer, aunque algo yo no lo pueda entender en mi razonamiento humano, saber que algo es de Dios. Y eso es esa es la enseñanza que a mí me deja el tiempo con Dios el día de hoy, lo que quería compartir contigo, a que ciertamente puede ser que hayamos crecido con ciertos paradigmas y ciertas estructuras y ciertas formas de pensar, pero nuestro Dios, como dije antes, es un Dios creativo, es un Dios innovador. Y es por eso que nosotros también debemos, dice la palabra en Romanos, de renovar nuestra forma de pensar para que podamos entender lo nuevo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y lo nuevo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que hoy te pido que me acompañes a orar para que podamos aplicar esta enseñanza y que nuestro entendimiento pueda ser expandido y renovado. Señor Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy nos das esta gran enseñanza a través de tu palabra, Espíritu de Dios. Señor, te pido que como cristianos y como creyentes y seguidores tuyos, Espíritu Santo, nunca caigamos en ese error en el que cayeron los fariseos y los escribas en estos pasajes, Espíritu de Dios, de tratar de limitarte, de tratar de explicar todo, Espíritu de Dios, de ser guiados por la razón y no por la fe, Espíritu de Dios, por no creer en ti, Espíritu de Dios. Señor, hoy te pido, Señor, que si en nuestra mente, Señor, existe alguna estructura, Señor, algún paradigma, Señor, de que tú tienes que obrar de cierta manera, Señor, hoy pueda ser roto, Espíritu de Dios. Porque nuestra intención, Señor, es conocerte cada día más a ti, Señor, en todas las facetas que tú tienes, Padre, y entender que muchas veces tú no vas a obrar de la misma manera, Espíritu de Dios, quizás para darnos alguna lección, para darnos alguna enseñanza, Espíritu de Dios. Padre, que no seamos como esos fariseos que juzgan todo lo que ven, que únicamente su labor es criticar, Espíritu Santo, con tal de demostrar que nosotros tenemos la razón y que nosotros tenemos la verdad, Espíritu de Dios, olvidando, Padre, que tú eres la única verdad que existe, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pido que nuestro entendimiento y nuestro espíritu, Padre, pueda reconocer y ser abierto, Espíritu de Dios, para que podamos ver las nuevas maneras en las que tú quieres obrar con nosotros y con los que nos rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y te damos gracias al Señor por tu vida. Yo bendigo tu vida y te recuerdo que el tiempo con Dios es vida viva.